Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta, miren su compa Charles, su amigo compa Charles, Carlos Peña o Carlos Peñalosa Gutiérrez, como es mi nombre. Les mando un fuerte saludo, un caluroso saludo amigos a todos los nacionales y connacionales y para los que no son también amigos. Porque la idea mía y de muchos otros, muchísimos otros, es promover la fuerza migrante amigos. Perdón, entonces medio malo de la gripa, por eso no estaba haciendo esto real. Pero, amigos, la idea no es mía, es de muchos grupos, de mucho tiempo, esa idea de ser, de organizarnos y lo único que esto empezó con López Obrador, amigos, donde sea como sea López Obrador te da esa oportunidad de representante, de representarte a tu comunidad, a ti, a tu comunidad. Miren, la fuerza migrante, de acuerdo con muchos, y yo también soy de esa opinión, es una fuerza, es una máquina que no ha sido, que tiene un potencial enorme, amigos. De veras, créanme, y miren, estoy muy contento con ustedes. Yo pensé que esto, pues no iban a dar un like o iban a, pues, como diciendo, es una idea de locos. Pero no, amigos, no es de locos. Es esto de nuestra fuerza migrante, es una fuerza silenciosa que no ha tenido realmente lo que es darle el valor que tiene. Porque como les dije en el otro video que hicimos pasado, el 30% de nuestra economía, amigos, es del capital emigrante. En la economía de México, y estamos hablando de una economía de 130 millones de personas. O sea, no estamos hablando de un dinerito ahí o algo ligero. Estamos hablando de un enorme potencial económico. Y lo único que pues yo como muchos necesitamos tener ese valor político, esa figura política migrante. A diferencia, y esto lo quiero comentar hoy, a diferencia del movimiento de regeneración nacional que López Obrador, que fue el fundador, el cabeza y muchos otros, realmente eran políticos, eran económicos, eran personas influyentes, tanto como económicamente, políticamente, ideológicamente, era un grupo de personas que tenían su profesión, su materia. Y este grupo migrante, lo bonito que tiene, mis amigos, así yo lo veo, es que este movimiento, si se llega a realizar, es un movimiento netamente de los emigrantes. Por eso yo cuando aquí no hay políticos, no somos políticos, habrá uno que otro político o personas que han estado en la lucha social o algunas personas que, que, que realmente se integren al movimiento emigrante, pero así la esencia es netamente de emigrante, a como yo la veo. Y por eso cuando les mando ese caluroso saludo a la distancia a los nacionales, connacionales y los que no son también, es porque nosotros los emigrantes somos una fuerza tremenda, no nomás en México que aportamos, también otras comunidades como la salvadoreña, la hondureña, es más, hasta la cubana que mandan remesas, porque tengo muchos amigos cubanos, también sea como sea, es una economía que suaviza la economía en sus países. Al crear la fuerza inmigrante, amigos, es como una semillita que se siembra, hay que esperar que nazca. Y cuando yo digo de nacionales, es que me refiero también en México. Miren, allá en México hay muchos influencers, mucha gente que realmente fue la que derrotó a los medios convencionales, a los que se llamaban periodistas.
pero realmente para mí ellos eran ley pizarras, porque Gobernación estaba atrás de ellos, que era lo que podían decirle a la gente, comunicar y que no. O sea, lo que hoy dicen que la 4T y que López Obrador fue un dictador, ese es un dictador fantasma, amigos, eso no existe. Antes sí había una dictadura, antes sí se arremetía contra los medios de comunicación, pero eran chayoteros del régimen. Era queda bien con el régimen a cambio de miles de millones. El caso Dóriga. Y dice que se ponían sus moños cuando salía el presidente, que en Peña Nieto salían a cada rato de la mujer, que él quería asientos especiales, vino y todo eso, y dinero. Y de muchos otros periodistas. Y a lo que voy es que los grupos amigos, estos youtubers, les dieron en la madre. Hay muchos como Adela Michel, Ciro Gómez Leiva, Lord Montajes, Carlos Loré de Mola, el payaso ese Broso, Carlos Marín, todos ellos están en los suelos. Ya nadie les cree, es igual que los partidos políticos. Ya nadie les cree. Alejandro Moreno, pues, ¿qué es Alejandro Moreno? ¿Qué es el PRI? ¿Qué candidato tiene el PRI? No tienen candidato, están muertos políticamente. Lo mismo MC que decían que iba creciendo. Con el rancho Izaguirre del Pelón de Alfaro, todas esas represiones de Alfaro y corrupciones que se van a ir demostrando con Alfaro, pues MC está acabado. Ahí tienen al gato Sonrisas, que es Maínez, Jorge Álvarez Maínez, pero pues no tiene la fuerza, ni tampoco Samuel García se decía un prospecto, pero pues con el rancho que se compró y que la familia de él facturaba incluso a empresas que ni existían. Eso, compañeros, cuando uno ya se mete en temas realmente en eso, pues ellos no tienen ningún peso, ni con todo respeto, ni el hijo de Obrador, de Obrador, el hijo de Colosio, el Colosio Rojas, ese, pues, ¿qué es? No tiene ningún peso político, amigo. Y por eso me atrevo a decir que la fuerza migrante es una máquina indestructible, de verdad. Yo estoy muy contento con los likes, con los que ustedes comparten, porque esta idea, amigos, yo estoy seguro y estoy entusiasmado que se va a convertir en una causa. ¿Por qué? Porque nosotros no somos políticos, nosotros somos una fuerza del pueblo, del movimiento, de la gente migrante. Y como les digo, a nosotros nadie nos dio nada. Nosotros no lo hemos buscado por nuestra propia cuenta, nuestros propios esfuerzos, nuestras propias uñas. Y por eso es que yo siento que sí vamos a unirnos, sí vamos a ejercer esa fuerza. Y para todos los que no son mexicanos, amigos, también yo creo que debemos de unirnos, porque debemos crear una fuerza, no sentirse ajenos a una lucha, a un movimiento inmigrante. ¿Por qué? Porque aunque no sean representados en los congresos de México, ni en el Senado de la República, ni en las alcaldías, salvo que estén casados, porque hay muchos casados con mexicanos, sí se pueden crear congresos, amigos, delegados, ¿eh? Y esto no es una palabra vacía, es una realidad. Y les voy a decir por qué. Porque dentro de las comunidades migrantes en México existen muchos guatemaltecos. Cuando la guerra civil guatemalteca en México hay pueblos enteros de origen guatemalteco. Y también hay muchos salvadoreños. Desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, hace más de 40 años, yo le oía a una señora que se llamaba Evangelina de Guerrero, que la casa donde los patrones trabajaba ella, porque era como antes se venían a la provincia y trabajaban en casas ricas, se puede decir de gatos, amigos, de limpieza y todo eso. Decía que esas casas ricas preferían mucho las mujeres salvadoreñas que porque eran muy trabajadoras, muy limpias. Entonces quiere decir que ha habido una comunidad salvadoreña desde hace muchísimo tiempo en México. Otra forma de que había muchos centroamericanos que me di cuenta era a través de la religión. De la religión evangélica llegaban a Guadalajara y hacían congresos y en otras partes y muchos se fueron casando, bien mujeres con hombres o bien hombres con mujeres.
de Centroamérica. Otra comunidad que está creciendo y aquí es la comunidad hondureña, la comunidad cubana. Eso es una realidad. Es más, desde tiempos de don Lázaro Cárdenas se le dio permiso a muchos españoles en la guerra civil. O sea, México está lleno de migrantes también igual que aquí. Entonces, cuando uno hace un movimiento inmigrante, una fuerza inmigrante, si en cada congreso escoges delegados, pues les sirve a estos delegados que no son mexicanos para ir a platicar con sus comunidades en México. Y no nomás en México, en sus países de origen, amigos. El emigrante en estos tiempos difíciles debe estar unido. De verdad les digo, somos una fuerza que hoy es una idea, pero al rato tengo la esperanza que va a ser una causa, amigos. Y para los nacionales allá en México, los influencers que tienen peso con mucha gente y la comunidad en sí, miren, uno de migrantes, si un día llegara a ocupar una regiduría o, o una sindicatura en cualquier municipio, nosotros requerimos también de gente de allá. Porque no te puedes llevar a un secretario en una oficina, algún empleado o vos. No, tiene que ser gente de allá también. Además, en todos los países que se han desarrollado, como decir los chinos, que hubo mucha exportación de mano de obra china cuando estaba el Antras, el tren que conectaba al Atlántico con el Pacífico, mucha fuerza laboral vino de China. Pero aquí sí tuvieron en Estados Unidos muchos negocios de origen chino, pero la raíz fuerte está en el país de origen. Por eso nosotros los mexicanos, para ser fuertes, para tener esa representabilidad, tenemos que ser fuertes en el país de nosotros. Lo mismo sucedió con los japoneses. Los japoneses en la Segunda Guerra Mundial terminaron desmoralizados, pero tuvieron el mismo Vietnam que regresar a sus raíces, amigos. Y es por eso de que este movimiento de la 4T, especialmente el presidente López Obrador, perdón, es presidente, me acostumbré a decirle presidente al compañero presidente, es un movimiento de la 4T. Y como le dije la otra vez, hay mucha gente que no les gusta porque dices, oh, estás en contra del movimiento de regeneración nacional. No, simplemente en un movimiento inmigrante tenemos que separarnos de Morena. Pero en una cosa sí debemos estar unidos, muy unidos y demasiado unidos como ser una fuerza alternativa, es el Morena gobierno. Porque ya Morena es un gobierno y ahí eso es para todos los partidos, incluyéndonos nosotros. No nos podemos divorciar de la 4T porque es el desarrollo y la transformación del país. Pero también nosotros como inmigrantes debemos de tener en ese enfoque, amigos, en desarrollar nuestro país. Y como les decía, porque uno ya está viejo, incluyéndome a mí, las pensiones aquí que dan, yo me retiré a los 62 años, realmente no alcanzan para nada. Entonces necesitamos que volver a nuestras raíces, porque ahí es donde un poco nos sirve. Aunque también México es muy caro, pero podemos hacerle frente mejor. Y todo eso a lo largo de la frontera, amigos, tanto de aquí como de allá es pura raza. Ahí es donde yo me fijo que podemos hacer un potencial súper, por eso les hablaba del proyecto económico. Pero claro, todo esto es como una bola de nieve, tienes que tirar la pelotita que se vaya creciendo, porque incluso está ahí hasta un párrafo bíblico que se llama el buen pastor, que dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando el pastor le habla a sus ovejas, ellas escuchan su voz, las que son de su redil, dice aún las que están durmiendo. Entonces cuando uno se enfoca en decir que es dormido, un dormido es una persona inconsciente. Cuando tú tienes todos tus órganos dormidos, pues no escuchas nada, estás como si fuera muerto, estás inconsciente. Pero el nacionalista, amigos, el que busca el cambio, el que quiere ser alguien, esta es nuestra oportunidad como inmigrantes, de que muchos lograron haciendo pues su vida aquí, como el buen amigo Gerardo le llama inmigrante de estadía, aquí ha absorbido pues la forma de vivir, se ha hecho de sus casas, muchos de sus negocios, pero ya cuando están viejos amigos, quedan como, yo he platicado con muchos, quedan como, oh, ya estoy viejo y ahora qué hago.
Y es como quisiera transmitirles, hombre, pues puedes hacer mucho, puede porque ya tienes tu tiempo, ya todo esto que hiciste ya está en manos de tus hijos o de una persona de confianza, ahora es cuando puedes. Y por el otro lado, pues es la juventud hermosa, el noble oficio de la política, amigos, el que sea, que ellos su disco duro, su raciocinio lo empleen en, como dijo Obrador, en el noble oficio de la política. ¿Y qué es eso? Es la unidad, es el, como dijo en el discurso José Mujica, es cortar el tocino más grueso para el que no tiene. Es algo que dice que el hombre, ese mono raro que vivió en sociedad, el 90% en sociedad para sobrevivir, ese hombre que descubrió las cavernas, que los animales las cavaban y allí encontró refugio sobre el clima, sobre el tiempo, ese hombre no tenía este mercado. La forma de sobrevivir y salir adelante era a través de la unidad, de la sociedad. Por eso él dice que consciente o inconscientemente le debemos mucho a esa gente que vivía en sociedad. No tenían mercado donde ir a comprar ni llamar a que le trajeran sus comidas a su casa. No, él se la rifaba con sus propias uñas. Y tenía que ser de sociedad. Dice que Aristóteles tenía razón donde dice que es un animal pensante, es, nosotros los humanos somos una especie que tenemos que vivir en comunidad para salir adelante. Para salir adelante. Necesitamos de los demás, no somos felinos que podemos vivir solos, no, somos esa sociedad y todo eso va enfocado a esos mensajes. Claro que él es ateo, él toma al hombre como una especie casi similar a un mono, pero él le trata de decir a la juventud que le dé contenido a su vida, que le dé valor a su vida, que no se venda al mercado, de que está compra y compra y compra y al final termina insatisfecho con las manos vacías. Él añora esa sociedad antigua que lo daba todo, que eran esos momentos de convivencia, ¿sí? Y eso, compañeros, eso es lo que necesitamos nosotros como inmigrantes, esa convivencia, esa interacción para crear esa fuerza. Y claro que individualmente, después de vivir en colectividad, pues claro que ahí salen los talentos individuales, mucho mejor, aquellos que ahorran, aquellos que tienen otra visión más, pero necesitamos empezar de, de un bien común, que es la colectividad. Amigo, yo estoy muy satisfecho, les doy las gracias a aquellos que ven estos videos, a mi forma de ser, pues que no soy un creador de contenido, pero les transmito esa idea, amigos, ese es mi sueño. Y yo lo había hecho, voy a hacer unos videos de vez en cuando hasta el 2030, para si agarramos fuerza, este, porque es hasta el 2030 donde se permite registrarse a todas las organizaciones políticamente, pero en política es mejor empezar desde ya. Pero amigos, a veces como mexicano, como que me nace esa inquietud que podemos el 2027 participar. Miren, todo está de esos grupos youtuberos de contenido aquí y allá en México. Si un día lográramos unirnos, de compartir, creo que hasta el 2027 podíamos, pues nomás hacer un cáliz, amigo. A ver cómo nos va. Yo tengo mucha fe que este año vamos a tener la oportunidad de irnos poco a poco, irnos uniendo, ¿sí? Y para eso ahorita, pues, me gustaría hacer este mes y el otro mes, invitarlos, invitarlos a creer en esa fuerza inmigrante y ya después ya tomaríamos otros pasos para unirnos más, porque hablando con don Carlos dice necesitamos oficina, tener un nido,
pero hay otra cosa que más adelante yo se la voy a decir que necesitamos, incluso antes que oficina, necesitamos otra cosa que nos identifique como unidad nacional inmigrante, como fuerza inmigrante. Y como les digo, aquí todos cabemos aquí en México, amigos, porque esto que yo les planteo es netamente inmigrante, sin política, sin nada. Y aunque mandemos, como dijo la doctora Karina, 10, no, yo le digo que 20 o 30, aunque estén ahí sentados aprendiendo, porque la política es un oficio que se aprende, amigos. Y hay otros que dicen, no, que se necesita tener un conocimiento de alguna materia o algo bien social, bien economía o ciencias políticas, alguna profesión. Pero amigos, la Constitución dice que todos somos iguales. Y a veces con los presidentes que hemos tenido en 200 años, dictadores y unos medios tontos, como en el caso del presidente Peña, que estudió en esto y que estudió en lo otro, y los que han estudiado en Harvard han resultado ser los más serviles y los más rateros, como Carlos Salinas de Gortari y todo ese neoliberalismo. O sea, yo les pregunto, ¿a veces es necesario estar estudiado? Si es que el hombre estudió, dicen que todas las materias las copiaba y las hacía suyas, quién sabe si sería cierto. Ser servil, eso se requiere estudio, o el otro señor Cedillo del FOA Proa, que hasta la vez creo se está pagando eso, que estudió en Yale y que estudió en cuanta madre, ¿eso le benefició a la nación? Y que Alejandro Moreno no ha perdido de 12 veces que se ha propuesto, que no ha perdido ni una elección de las que él se ha propuesto, es bueno para su bolsillo, pero para Campeche, para la nación, ¿le ha hecho mucho bien este personaje? O otros del PAN que el Pozo Cantarell lo exprimieron lo más que pudieron y contaminaron lo que quedaba. Eso benefició la extracción de más de 3 millones de barriles diarios y dejar a Pemex bien endeudado. Sirvió todo lo de la familia de la mujer de Margarita Zavala y todas esas aduanas que resultaron que tenían dueño. ¿Ha servido? Cuando el peso se devaluó en todo el tiempo de Calderón, del panismo y del priismo, pues cada unidad que le quitas al peso es perder poder económico. ¿Eso nos sirvió de algo que esas personas estuvieran estudiadas? Cuando resultaron ser pues como una pinche marioneta de esas colgadas en mecates que quién sabe quién las dirigía para darnos en la madre, ¿eso nos satisface? No, compañero. Aquel que equivocadamente, como sea, trate de hacer el bien para los demás, tenga estudio o no tenga estudio, ¿sí? Porque cuando llegas a un puesto de esos tienes tus consejeros, no estás solo. Y ningún presidente podría con 130 millones de personas. Para eso existen los estados, nada más que hoy en día no se responsabilizan de nada, todo le quieren echar la culpa al presidente o en este caso a la presidenta, los municipios. Entonces cuando se eligen una identidad municipal, cuando andan en campaña les dice que no, que hay que echarle la culpa al presidente, que nomás voten por él porque él quiere agarrarse la feria, lo mismo un gobernador, lo mismo un fiscal de cada estado. No, ¿saben qué? Ahí échenle la culpa a Chembo, yo aquí me agarro mi feria y el que mate mañana y el que mate ahora a mí me vale madre. No, compañeros. Eso es lo que quiero, que nosotros como inmigrantes criemos conciencia y ya no nos dejemos llevar por narrativas, sino por nosotros mismos ir a ver qué está pasando. Ya de perdido ir a calentar ahí las bancas, ahí en el Congreso. Pero sí los invito, compañeros, estos reales, miren, los quiero hacer cortos, porque el mensaje
pues es realmente promoviendo la unidad del emigrante. No me queda más que saludarlos a la distancia y decirles, unámonos compañeros, eso es todo. Necesitamos que empezar, compañeros, a crear esa conciencia, porque nosotros podemos, porque nosotros hemos aportado mucho, no es porque le estemos pidiendo que nos regalen nada, es derecho propio, compañeros. Y yo sé que esto se va a dar, compañeros. Así como me ven, que ya soy un viejo, que hablo medio trabado y que no, pero allá afuera hay gente elocuente que esta idea la transforma en algo que incite a la gente, que sirvamos. Porque incluso yo viendo un documental de Hitler era un orador, pero cuando hubo un hombre ahí joven, un flaco ahí que se llamaba Joseph Goebbels, resultó ser más chingón que él. Tenía esa elocuencia, ese de mandar el mensaje vivo, y entonces fue director de propaganda. Quizá yo lo diga a mi modo, pero allá adentro debe haber muchas personas que digan, no hombre, vamos a unirnos, que esto, que lo otro, amigos. Esta es como una semilla que espera uno que nazca y que crezca para que dé frutos. Y ya esos frutos, amigos, están al alcance de la mano, créanme. Yo confío en mi gente, de México, amigos. Cuando se nos mete algo, dicen, por aquí nos vamos, por aquí nos vamos. Así han sido las transformaciones, y esta, la mejor de todas, ha sido la más bonita, porque no se ha hecho con violencia como en las pasadas, amigos. Y esto de gente que no es mexicana, esto no viene de ahora, amigos. Esto viene desde que antes de que se iniciara la independencia, hubo extranjeros, amigos, que murieron en la causa liberal, en contra del absolutismo. ¿Por qué? Y entre ellos hay dos personajes que se me vienen a la mente. Uno es, antes, y hay muchas calles en su nombre, que le pusieron Francisco Javier de Mina. Este muchacho nació en Navarra, en un pueblo que se llama, no me acuerdo ahorita, Ontano o algo así, un pueblo chiquito de las zonas rurales, entre campos y todo eso, agrícolas. Y este muchacho, yo no sé si era de la nobleza baja, de los que se le llaman hidalgos, porque dicen que estudiaba latín, o sea, sabía el latín. Y en aquel tiempo la nobleza era la que sabía latín, porque ellos hablan un idioma diferente y se llama el euskera, y también se dice que allí se hablaba el aragonés, se hablaba el romance. O sea, esto de Navarra, el reino de Navarra, la Navarra Baja pertenece a Francia y la Navarra Alta pertenece a lo que es España. Antes era un reino. Después pasó a ser cuando la invasión de los hispanos pasó, como quiera conservaron su autonomía, ¿verdad? Y la otra vez miré el historiador Manuel Villalpando dijo que su nombre era Martín Javier Mina. Este muchacho supuestamente era un filósofo y humanista y matemático, y como a la edad de 18 años, en 1807, va a estudiar a la Universidad de Zaragoza, Derecho. Y estando ya casi un año ahí en la universidad, se da cuenta que las tropas napoleónicas invaden España. Y él es un muchacho muy arrogante, muy patriota. Él se levanta en armas, deja los libros y se da cuenta que en Madrid se está formando una resistencia. Se está formando una resistencia, pero él no llega a Madrid, él llega a su tierra natal, a Navarra, pues era frontera, ya estaba invadida. Y dice que este muchacho, se dice la leyenda, que empieza a formar grupos, de lo que hoy se le llama grupos irregulares. Él nunca perteneció al ejército, a esas fuerzas de resistencia que se estaban levantando, sino él le llama a los corsos terrestres de Navarra. O sea, era una especie como la que conocemos hoy, guerra de guerrillas. Y empieza pues a
lo que opera una guerrilla a través de la sorpresa con los franceses, ¿no? Y empieza a agarrar fama hasta que ya los franceses se dan cuenta de que ya es un peligro, entonces juntan un gran ejército y van más o menos donde creen que está y lo rodean y creo es herido y de allí lo llevan a Francia en calidad de preso. Y Napoleón, creo, tenía desprecio por esos guerrilleros porque decía que no eran lo suficientemente hombres para enfrentar cara a cara a un ejército, o sea, eran detestables para él, ordena fusilarlos. Pero a Mina no lo fusila porque supuestamente es un cabecilla, quiere interrogarlo para ver qué planes o con quién operaba y todo eso, y se dice que estuvo 4 años preso y mientras que ya no le interesó interrogarlo, ahí lo dejó. Y Mina, amigos, por eso le digo que los extranjeros en México siempre han estado en nuestra cultura, en nuestras luchas. Javier Mina, según cuando ya es liberado y liberan a Fernando VII, también tiene choques con él y también es desterrado a Londres y allí conoce al padre Fray Servando Teresa de Mier, o Padre Mier, como decían, y él lo convence de que él puede ser, porque se enteran de la muerte de Morelos, y lo convence de que él puede ser el próximo caudillo, que ayude a los liberales, porque los liberales ya estaban en grupos pequeños, ya no tenían fuerza. Guerrero se había trincherado allá en Guerrero. Guadalupe Victoria, el primer presidente, estaba lo que estaba en Veracruz, y así esparcidos. Juan Álvarez por ahí en la Sierra Chica era más lo que salía en retirada que lo que enfrentaba realmente a los realistas. Total, convencen a Mina que venga a México y llega a México y pues en ese mismo año lo fusilan por traidor. A lo que quiero decirles, amigos, cuando yo digo nacionales y connacionales y lo que no son también, en nuestra historia ha habido muchos extranjeros que han dado su vida por nosotros. Otro que se me llega a la mente, un día vamos a hablar de nuestros personajes, porque si queremos ser una organización política tenemos que empezar tenemos muchos seres muy interesantes, incluyendo a Javier Mina y al padre Fray Servando Teresa de Mier, y otro como es Lucas Salomán, el padre del conservadurismo, a Miguel, el padre del federalismo, Miguel Ramos Arizpe, que se daban unas entre todos ellos. Y también otro que se me llega a la mente, otro extranjero que fue fusilado y que se levanta en contra de la ocupación norteamericana, es el padre Jarauta, Celedonio Domeco Jarauta, un español que nace en Zaragoza, en Malón creo, así se llama el pueblito donde él nació, y llega a México y ve que está la intervención norteamericana y él desconoce los tratados de Guadalupe Hidalgo que habían sido firmados por Manuel de la Peña y Peña. Él los desconoce completamente, va a lo que es Puebla y ahí empieza a organizar guerras de guerrillas. Al último es apresado por el propio gobierno mexicano y es fusilado. O sea, y muchos otros extranjeros, compañeros, que nuestra cultura mexicana han contribuido, de un lado y del otro. Entonces, nosotros los emigrantes, al principio yo también no lo niego, que tenía mis emociones en contra de los emigrantes en México, decir, Obrador ya les da todo, cabrón, ya les quiere dar todo, porque uno en tiempos de Lázaro Cárdenas también se trajeron ese grupo de alemanes, los menonitas, y ahora se quieren adueñar de todos los pozos de agua, fuentes de agua en México, en el norte de México, lo que es Chihuahua y Sonora. Pero pues son emociones personales que uno siente, amigos, pero en sí los emigrantes como humanos todos valemos lo mismo. Y por eso es que los invito a todos, incluso a los mexicanos en México, a todos, pero especialmente a estos muchachos que enfrentaron a los periodistas y que siguen firmes y que muchos
les han hecho la vida de cuadritos, incluso amenazarlos muchos hasta de muerte, encarcelarlos, pero aquí estamos, amigos. Y no es separarnos de Morena, como les digo, del partido sí, porque nosotros como migrantes, como fuerza migrante, necesitamos nuestros propios intereses, pero no en la 4T, no con el gobierno. Porque para empezar nosotros no tendríamos figuras de peso, vamos empezando. Y en otro lado, hasta el trabajo de Morena que se ha hecho, se diga lo que se diga, pues ahí están los resultados. Ahí están los resultados de cómo han ido transformando. Por algo nos tienen tirria a nuestros vecinos. ¿Será que no estamos haciendo tan malas cosas? Bueno, mis amigos, hasta el próximo video. Yo los invito a seguir participando. Vamos bien, amigos. Muchísimas gracias. Vamos súper bien. Que Dios me los bendiga a todos y gracias.